La República Romana, ese fascinante periodo que se extendió desde el 509 a.C. hasta el 27 a.C., fue un tiempo de luces y sombras. En los inicios, Roma era una pequeña ciudad-estado, pero gracias a su ingenio militar y habilidades diplomáticas, se transformó en una poderosa república que dominó gran parte del Mediterráneo. Sin embargo, bajo la fachada de un gobierno representativo, el sistema político empezaba a mostrar grietas. El conflicto entre los patricios, la élite enriquecida, y los plebeyos, el pueblo común, dejaba de ser solo un ruido de fondo. Las luchas sociales crecieron, y la ambición personal empezaba a ser más fuerte que el interés colectivo. En este caldo de cultivo, personajes carismáticos y ambiciosos aprovecharon la debilidad de las instituciones para escalar posiciones. Las alianzas, las traiciones y los enfrentamientos eran el pan de cada día. Así, la República, que había consistido en un delicado equilibrio de poder, se veía cada vez más amenazada por el carácter despótico de algunos líderes, preparándose para un cambio radical que transformaría para siempre la historia de Roma. En este contexto, la figura de Julio César se alzaría como uno de los protagonistas más destacados y controversiales de su tiempo. Julio César nació en el 100 a.C. en una familia patricia que, aunque no era de las más influyentes, le proporcionó una educación privilegiada. Desde joven, se destacó por su inteligencia y ambición, dos cualidades que marcarían su vida y carrera. A los 16 años, César quedó huérfano de padre y asumió el liderazgo familiar, lo que le obligó a entender el complejo entramado político de Roma. En su formación, se empapó de la cultura helenística y se familiarizó con la oratoria, un arte esencial en la vida pública romana. Su deseo de alcanzar poder lo llevó a una serie de decisiones arriesgadas. A los 24 años, se unió al ejército y mostró gran valentía durante la guerra de Mitrídates, lo que le otorgó prestigio. A medida que avanzaba en su carrera, César supo cultivar relaciones estratégicas con líderes influentes, preparando el terreno para su futuro. La ambición que lo caracterizaba no solo lo impulsó a escalar en la estructura del poder, sino que también sembró las semillas de los conflictos que más tarde marcarían su vida. En este periodo formativo, César empezaba a convertirse en un hombre que no se conformaría con ser solo un actor en la escena política, sino en un verdadero protagonista de la historia de Roma. Las primeras campañas militares de Julio César comenzaron a definir su legado como un líder brillante y audaz. A los 25 años, fue asignado a la provincia de Hispania, donde enfrentó a los lusitanos en una serie de batallas que no solo consolidaron su reputación como estratega, sino que también le permitieron ganar soldados leales. Su habilidad para inspirar a las tropas y su astucia en el campo de batalla fueron evidentes. César lideraba desde el frente, participando activamente en combates, lo que conquistaba el respeto de sus hombres. Sin embargo, su verdadero ascenso se produjo durante la Guerra de las Galias, que inició en el 58 a.C. Hierro en mano, comenzó una serie de campañas que lo llevarían a cruzar el Rubicón en 49 a.C. Su estrategia de dividir y conquistar a las tribus galas mostraba un brillante manejo de la diplomacia militar. Gracias a sus victorias, César no solo expandió el territorio romano, sino que también acumuló un enorme patrimonio personal y político, lo que aumentaba su notoriedad y ambición. Estas hazañas no solo lo transformarían en un héroe nacional en Roma, sino que también provocarían la inquietud de sus rivales en un sistema político cada vez más en conflicto. El primer triunvirato, formado en el 60 a.C., fue una alianza informal entre tres de los hombres más poderosos de Roma, Julio César, Pompeyo Magno y Marco Licinio Craso. Cada uno de ellos tenía ambiciones personales que necesitaban el apoyo de los demás para llevar a cabo sus planes. Craso, el hombre más rico de Roma, buscaba completar su gloria militar tras su decepcionante campaña contra los partos. Pompeyo, ya un general consagrado, anhelaba el reconocimiento por sus conquistas en Oriente y la expansión de sus territorios. Por su parte,
César necesitaba recursos y apoyo político para fortalecer su posición tras sus victorias en la Galia. Juntos, formaron un poderoso bloque que rápidamente desató una nueva dinámica en la política romana. Sin embargo, esta jugada, aunque inicialmente efectiva, estaba condenada a producir fricciones. A medida que cada hombre perseguía sus propios objetivos, los celos y las rivalidades comenzaron a surgir. El triunvirato no solo alteraría el equilibrio de poder en la República, sino que también sentaría las bases para los conflictos que marcarían el periodo final de la República Romana. Al final, esta alianza temporal sería un preludio de crisis y confrontaciones que culminarían en una guerra civil. La guerra civil entre Julio César y Pompeyo Magno estalló en 49 a.C., marcando un punto de inflexión en la historia de Roma. La tensión acumulada durante los años del primer triunvirato se transformó en un conflictivo enfrentamiento personal. Al cruzar el Rubicón, César desafió abiertamente la autoridad del Senado y forzó una confrontación con su antiguo aliado y rival, Pompeyo, quien se había convertido en defensor de la antigua república. Lo que siguió fueron años de intensos combates y estrategias brillantes. En la batalla de Farsalia, en 48 a.C., Césaras mostró su excepcional talento militar al derrotar a las fuerzas de Pompeyo, a pesar de estar en desventaja numérica. Esta victoria no solo consolidó su poder en Roma, sino que también supuso el final para Pompeyo, que se vio obligado a huir hacia Egipto, donde finalmente encontró su trágico destino. La guerra civil no solo fue una lucha por el control, sino un enfrentamiento por el futuro de Roma, donde la figura de César comenzó a emerger como el hombre que cambiaría el rumbo de la República. En este torrente de batallas, el destino de una nación pendía de un hilo, mientras el eco de las espadas resonaba en cada rincón de la península itálica. Tras la victoria en la batalla de Farsalia, Julio César se vio arrastrado a Egipto, un lugar que no solo era un cruce de caminos cultural y político, sino también el escenario de un drama apasionante. En su llegada, César se encontró en medio de una feroz lucha de poder entre Cleopatra y su hermano Ptolomeo XIII. La reina, conocida por su inteligencia y carisma, rápidamente vio en César una oportunidad para afianzar su trono y restaurar su autoridad. En un giro teatral, César se convirtió en su amante y aliado, y juntos forjaron una alianza que no solo transformó la situación política de Egipto, sino que también aumentó el prestigio de César en Roma. Su relación con Cleopatra, aunque controversial, simbolizaba la intersección de los mundos romano y egipcio, y el poder que emanaba de la seducción y la estrategia política. Al estar inmerso en el esplendor de Alejandría, César no solo logró estabilizar Egipto, sino que también despertó en Roma una mezcla de admiración y recelo. Esta etapa de su vida marcó un momento decisivo en su carrera, donde su ambición personal y el destino de dos grandes civilizaciones se entrelazaron en un apasionante rompecabezas de lealtades y traiciones. El regreso de Julio César a Roma tras su victoria en Egipto marcó un nuevo capítulo en su ascenso al poder. La ciudad, aún temblando por las secuelas de la guerra civil, se encontró ante una figura que había transformado no solo su destino, sino también el de la República. A su llegada, César fue recibido como un héroe, pero también como un hombre con ambiciones desmedidas. Su entrada triunfal en Roma simbolizaba el final de una era. El antiguo sistema republicano se veía cada vez más amenazado por su creciente influencia. Luego de deshacerse de sus rivales, comenzó a consolidar su poder mediante una serie de reformas audaces que buscaban estabilizar un gobierno en crisis. Consciente de la desconfianza que generaba, optó por la figura de una dictadura temporal, un término que resonaba con matices de temor y admiración. Esta decisión no fue simplemente un movimiento táctico, representaba un cambio profundo en la naturaleza misma de la política romana. César entendió que, en un momento de caos, solo un liderazgo fuerte podría restaurar el orden. Así, la figura de un dictador, aclamado y a la vez temido, empezó a emerger en la Roma que había conocido un equilibrio cuidadosamente construido, llevándola a un futuro lleno de incertidumbres y posibilidades.
Con su regreso a Roma, César no solo fue recibido como un héroe, sino como un reformador audaz que se proponía enfrentar los múltiples problemas que aquejaban a la República. En un momento donde la desigualdad y la corrupción eran endémicas, César inició una serie de reformas que buscaban devolver la estabilidad al Estado romano. Una de sus medidas más significativas fue la reestructuración del sistema agrario, impulsando leyes que redistribuían tierras a los veteranos y a los más necesitados, lo que le ganó el apoyo de las clases populares. Además, su reforma del calendario, que incorporó el año solar de 365 días con un día extra cada 4 años, evidenció su interés por modernizar las instituciones romanas. También se enfocó en la expansión de la infraestructura pública, construyó nuevas carreteras y renovó puertos, promoviendo así el comercio y la comunicación dentro del vasto territorio romano. Sin embargo, cada uno de estos cambios era un paso hacia la centralización del poder, lo que suscitaba inquietud entre sus rivales en el Senado, quienes comenzaban a ver a César no solo como un reformador, sino como un usurpador de su autoridad. Así, su ambición desbordante lo llevaba a trazarse un futuro que apenas comenzaba a escribir, lleno de éxitos, pero también de peligros inminentes. A medida que Julio César consolidaba su poder en Roma, la inquietud crecía entre sus opositores en el Senado. La figura del dictador no solo generaba temor, sino también un profundo resentimiento. A pesar de sus reformas, muchos senadores sentían que la ambición personal de César amenazaba la esencia misma de la República. Entre ellos destacaban personajes influyentes, como Casio y Bruto, quienes contemplaban la posibilidad de actuar para frenar la creciente tiranía. Se gestó así un ambiente de conspiraciones y reuniones secretas, donde el miedo y la desesperación se unieron. Para algunos, César representaba no solo el final del gobierno senatorial, sino el inicio de una autocracia que relegaría la voz del pueblo. Este clima de conspiración se intensificó por los rumores sobre los supuestos planes de César para nombrarse rey, un título mal visto en la tradición romana. A medida que las tensiones aumentaban, la antigua Roma se convertía en un escenario oscuro, donde la traición parecía inevitable. Los senadores debían elegir entre aceptar el poder de César o arriesgarlo todo en un intento por restaurar un equilibrio que temían estar perdiendo. Sin duda, la atmósfera era eléctrica, y los idus de marzo se acercaban, cargados de un destino incierto. El 15 de marzo del 44 a.C., conocido como los idus de marzo, se convirtió en una fecha que resonaría a lo largo de la historia por su traición y tragedia. Ese día, en el Senado romano, Julio César asistió con una mezcla de confianza y despreocupación, como si no presintiera el peligro que lo acechaba. Los senadores, liderados por Casio y Bruto, habían tejido un plan oscuro para poner fin a su creciente poder. A pesar de su estatus, César no estaba a salvo, su ambición había despertado odios y resentimientos que cristalizaron en una conspiración mortal. Cuando entró al recinto, las históricas palabras «Met tu, Brut» resonaron con fuerza cuando su querido amigo Bruto alzó el puñal contra él, un acto que simbolizaba la ruptura de la confianza y la amistad. En un instante, la historia de Roma cambió para siempre. Un líder glorificado se convirtió en víctima de su propia política y ambición. La serie de puñaladas que hicieron caer a César también hirieron a la República, marcando el inicio de una era de caos y luchas de poder. Los idus de marzo no solo sellaron el destino de un hombre, sino que también desataron un tsunami de consecuencias que arrastraría al mundo romano hacia un nuevo y turbulento capítulo. El asesinato de Julio César el 15 de marzo del 44 a.C. no solo puso fin a la vida de un gran líder, sino que también desencadenó una serie de eventos que desestabilizarían la República Romana. En lugar de restaurar el orden que los conspiradores anhelaban, la ausencia de César dejó un vacío de poder que rápidamente se llenó de ambiciones desmedidas y rivalidades. Las facciones dentro del Senado se intensificaron, llevando a un clima de caos e inestabilidad. Figuras como Marco Antonio y Octavio, el futuro Augusto, comenzaron a luchar por el control, estableciendo alianzas y enfrentándose en batallas que marcarían el destino de Roma.
Mientras tanto, uno de los grandes sueños de César, la creación de una república más fuerte y unida, se desvaneció en medio de las disputas por el poder. El pueblo, que había apoyado las reformas de César, se encontró atrapado en el fuego cruzado de la lucha por el control, sufriendo las consecuencias de esa ambición desenfrenada. Así, el ideal republicano se erosionó, dejando paso a un nuevo orden que culminaría en la transformación de Roma de república a imperio, un cambio que cambiaría para siempre el rumbo de la historia. Las heridas abiertas por su muerte tardarían generaciones en sanar, mientras Roma se abonaba a un camino de turbulencias que resonarían a lo largo de los siglos. El legado de Julio César es un entramado de ambiciones, reformas y tragedias que resonarán a lo largo de la historia. Su figura no solo simboliza el ascenso de un líder extraordinario, sino también la caída de una república en crisis. César buscó dar estabilidad a una Roma desgastada por las luchas internas, y sus reformas intendieron apelar a las masas, ganándose así el corazón del pueblo. Sin embargo, su ambición desmedida y su deseo de un poder absoluto condujeron a un colapso del sistema político que había sustentado a la república. La traición de sus propios amigos, que creyeron que su muerte restauraría el orden, resultó en un vacío de poder devastador. En lugar de volver a los viejos ideales, Roma se vio envuelta en una guerra civil aún más sangrienta, cuyos ecos serían sentidos incluso siglos después. La historia de César es, en última instancia, la de un hombre que, tratando de forjar su destino y el de su nación, desató una serie de eventos que cambiarían para siempre el curso de la civilización occidental. Su vida y muerte nos enseñan que los sueños de grandeza pueden, en ocasiones, sembrar las semillas de la destrucción, y que el poder no viene sin un precio.